Vamos a pasar a transmitir al hemiciclo principal del Parlamento Nacional. En este recinto parlamentario se reúne la Comisión Permanente. Veamos. Capuñay Quispe. Alcorta Suero. Beingolea Delgado. Velázquez Quesquén. Canches Guzmán. Jara Velázquez. Chejade Moya. Rivas Teixeira. Uribe Medina. Gastañadú Ramírez. Schaefer Cuculiza. López Córdoba. Elías Ábalos. Chávez Cosío. Tapia Bernal. Chihuán Ramos. Castañino Lema. Lescano Ansieta. Guevara Macifuen. Rimarachín Cabrera. Rondón Fudinaga. Monterola Abreu. Falconi Picardo. Pérez Tello de Rodríguez. Galarreta Velarde. Mulder Bedoya. Han contestado a la lista 17 congresistas, siendo el quórum para la presente sesión de 12. Se inicia la sesión. Se pone a observación el acta correspondiente a la tercera sesión celebrada los días 11 y 15 de octubre del 2013. Si ningún congresista formula observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se va a dar cuenta del despacho. Se va a dar cuenta de 26 informes de calificación remitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del periodo anual de sesiones 2012 a 2013, que declaran la improcedencia de denuncias constitucionales y que no requieren debate. Informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaran la improcedencia de denuncias constitucionales. Denuncia constitucional 102, formulada por la señora Dominga Susana Benavides Mogollón.
contra el expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuar, y los exministros del Interior, Daniel Ezequiel Lozada Casapía y Wilber Calle Girón, por los supuestos delitos de genocidio y abuso de autoridad, previstos en los artículos 319, inciso 1 y 2, 376 del Código Penal, y por la presunta infracción a los artículos 1 y 2, incisos 1, 2, 3, 22, 23 y 24 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 104, formulada por el señor Rubén Cairo Cari, contra el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez, por los supuestos delitos contra la fe pública, en su modalidad de falsedad ideológica, delito contra la administración pública, en su modalidad de abuso de autoridad, así como la supuesta infracción constitucional a los artículos 2, inciso 2 y 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 105, formulada por el señor José Domingo Cruzcala, contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Luz Guzmán Díaz, Máximo Herrera Bonilla, Luis Maesono Yamashita y Gastón Soto Ballenas, por el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal, así como la ampliación de denuncia contra el consejero Vladimir Paz de la Barra. Denuncia constitucional 108, formulada por el señor Raúl Arca Araníbar, contra el señor Contralor General de la República, Fuad Cuerizarzar, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, el ministro del Interior, Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, por los supuestos delitos de función en la modalidad de tráfico de influencias y encubrimiento personal del delito, previstos en los artículos 400 y 404 del Código Penal, así como contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Civino Hurtado, por no estar comprendido dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 119, formulada por el señor Walter Boris Vázquez Popuche, contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Baldomero Elías Aybar Carrasco, Luis Antonio Legua Aguirre y José Luis Velarde Urdanibia, en razón a que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no se encuentran comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 120, formulada por el señor Ananías Wilder Narroculque, contra los miembros del Tribunal Constitucional Carlos Fernando Mejía Ramírez, por los supuestos delitos de omisión de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias previstos en los artículos 377, 399 y 400 del Código Penal, y contra Óscar Urbiola Jani y Juan Francisco Vergara Gotelli, por el supuesto delito de omisión de actos funcionales previsto en el artículo 377 del Código Penal. Denuncia constitucional 127, formulada por el señor Wesley Eduardo Pérez Villarreal, contra los vocales supremos Isabel Cristina Torres Vega, Eduardo Raimundo Irribarren Fayaque, Elizabeth Roxana Margaret McRae Taís, Néstor Morales González y Juan Chávez Zapater, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato previstos en los artículos 376 y 418 del Código Penal, y de los magistrados miembros de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Olegario David Florián Vigo, Irene Sofía Huerta Herrera y Carlos Natividad Cruz Lescano, por no gozar de la prerrogativa prevista en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 109, formulada por el señor Vidal Mazanet Soria, contra el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, por los supuestos delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y prevaricato previstos en los artículos 404, 407 y 418 del Código Penal. Denuncia constitucional 128, formulada por la Asociación Proconsumidores del Perú, representada por el presidente de su Consejo Directivo, Jorge Luis Carranza Caballero, contra el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Máximo Herrera Bonilla, y contra los demás miembros que suscribieron la resolución 510-2011 PCNM de fecha 24 de agosto de 2011, Luis Maesono Yamashita, Gastón Soto Ballenas, Vladimir de la Barra, Luz Marina Guzmán Díaz y Pablo Talavera Helguera,
por los supuestos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, previstos en los artículos 376, 377 y 428 del Código Penal, así como las presuntas infracciones constitucionales a los numerales 5 y 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 88, formulada por el congresista Luis Galarreta Velarde, contra la congresista Elsa Celia Anicama Ñáñez, por la presunta infracción constitucional prevista en los artículos 38, 39, 45, 93 y 102 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 125, formulada por la Asociación Proconsumidores del Perú, representada por el presidente de su Consejo Directivo, Jorge Luis Carranza Caballero, por el Consejo Nacional de Asociación de Consumidores y Usuarios del Perú, CONACUP, representada por el presidente de su Consejo Directivo, Paul Hernán Castro García, por la Asociación Instituto del Derecho Ordenador del Mercado IDOM, representada por el presidente de su Consejo Directivo, Paul Hernán Castro García, por la Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros, AINCUS, representada por el presidente de su Consejo Directivo, Ubén Enrique Atochecón, y los señores Ulises Humala Tazo y Dante Martínez Palacio, contra el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, por la supuesta infracción a los artículos 2, numeral 20, 66 y 77 de la Constitución Política del Perú, así como la comisión de los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previstos en los artículos 377, 384 y 399 del Código Penal. Denuncia constitucional 132, formulada por la señora Rosa Oros García, contra el doctor Abelino Trifón Guillén Jáuregui, exfiscal supremo provisional de la Fiscalía Suprema de Control Interno, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia, prevaricato de denegación y retardo de justicia, previstos en los artículos 376, 407, 418 y 424 del Código Penal. Denuncia constitucional 133, formulada por el señor Félix Ovidio Jiménez Jaimes, contra el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera Helguera, por la supuesta violación de los artículos 1 y 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 134, formulada por el señor Ernesto Mendoza Padilla, contra el fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia, por el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal. Denuncia constitucional 121, formulada por el señor César Lorenzo Bernabé Gutiérrez, contra el presidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tazo, por la supuesta infracción del artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, y contra la ministra de la Producción, Gladys Mónica Tribeño Chanján, por los supuestos delitos de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, abuso de autoridad, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias previstos en los artículos 314, 376, 385, 399 y 400 del Código Penal. Denuncia constitucional 131, formulada por el señor Edi Raúl Colán Ortiz, contra el congresista Fernando Juan Andrade Carmona, por la supuesta infracción a los artículos 38 y 102, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y encubrimiento personal previstos en los artículos 377 y 404 del Código Penal. Denuncia constitucional 135, formulada por la señora Paulina Francisco Fonseca, contra el juez superior titular César José Inostroza Pariachi, por los supuestos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal en agravio del Estado y del Consejo Nacional de la Magistratura, previstos en los artículos 411 y 416 del Código Penal, en razón a que el denunciado no se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 136, formulada por el señor Cipriano Fernández Gutiérrez, contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez, Pablo Talavera Helguera, Luz Guzmán Díaz, Máximo Herrera Bonilla,
Luis Maesono Yamashita, Vladimir Paz de la Barra y Gastón Soto Ballenas, por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, negativas del magistrado a administrar justicia, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos previstos en los artículos 377, 422 y 430 del Código Penal. Denuncia constitucional 129 formulada por el señor Martín Arquímedes Siccha Vázquez contra el fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia por la supuesta infracción de los artículos 1, 2, inciso 1, 2 y 23, 3 y 44 de la Constitución Política del Perú y por los supuestos delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia, obstrucción de la justicia y prevaricato previstos en los artículos 404, 407, 409A y 418 del Código Penal. Denuncia constitucional 142 formulada por el señor Víctor Ernesto Amadeo Vélez Alba contra la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara Velázquez, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y omisión de denuncia, previstos en los artículos 377 y 407 del Código Penal, en la medida que no se ha acreditado la participación de la ministra en ninguno de los hechos denunciados, debiendo, en todo caso, canalizarse la denuncia a las instancias correspondientes, sea a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público. Denuncia constitucional 97, formulada por el señor Carlos Antonio Franco Pacheco, contra el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Helber Cornejo Díaz, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previstos en los artículos 376 y 399 del Código Penal. Denuncia constitucional 98, formulada por el señor Ernesto Mendoza Padilla, contra el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, por los supuestos delitos de encubrimiento personal, prevaricato y falsedad genérica, previstos en los artículos 404, 418 y 438 del Código Penal. Denuncia constitucional 124, formulada por el señor Cipriano Fernández Gutiérrez, contra el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Araujo Álvarez Miranda y contra el magistrado Carlos Fernando Mesía Ramírez, por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y de negativa a administrar justicia, previstos en los artículos 377 y 422 del Código Penal. Denuncia constitucional 126, formulada por el congresista Johnny Lescano Ancieta, contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, por la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 51, 63, 65 y 119 de la Constitución Política del Perú, y por los supuestos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales y omisión de denuncia, previstos en los artículos 376, 377 y 407 del Código Penal. Denuncia constitucional 130, formulada por el Sindicato Único de Trabajadores Motociclistas Región Piura, representado por su secretario general Miguel Gustavo Chunga Zapata, contra los exministros de Transportes y Comunicaciones Verónica Elizabeth Zavala Lombardi y Enrique Javier Cornejo Ramírez, y los exministros del Interior Remigio Hernani Meloni y Luis Alba Castro, por la supuesta infracción al artículo 128 de la Constitución Política del Perú, contra la exdefensora del pueblo Marta Beatriz Merino Lucero, por la presunta infracción al artículo 162 de la Constitución Política del Perú, así como contra el excontralor general de la República, Genaro Matute Mejía, por supuestamente transgredir los artículos 82 y 199 de la Constitución Política del Perú. Denuncia constitucional 143, formulada por el señor Víctor Armando Huaranca Medina, contra el congresista Daniel Fernando Aguataz Magluf, por presunto delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 400 del Código Penal, y contra el ministro del Interior, Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, por el supuesto delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal. De conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, pasan al archivo los informes de calificación leídos. Congresista Bengolea. Sí, presidente. Yo, para manifestar mi desacuerdo con alguno de estos informes y pedir si es que se puede someter a una votación especial el tema, porque no estoy de acuerdo con por lo menos un par de estos informes.
Voy a hacer referencia al informe número 10 presentado aquí, denuncia constitucional contra la congresista Elsa Anicama, por cuanto los argumentos que se nos dan para archivar no son correctos, presidente, no son correctos. Aquí lo que se está diciendo es que en función a que se terminó el proceso penal y que no hubo delito, al no haber delito, según el desistimiento del Poder Judicial, no procede la denuncia constitucional contra la congresista. Pero, presidente, en la denuncia presentada no se invoca en ningún momento, la comisión de algún delito. Todo lo contrario, lo que se sostiene es que ha habido infracción a la Constitución y se está estableciendo que ha habido infracción al artículo 38 de la Constitución, al artículo 39 de la Constitución, al 45, al 93 y al 102. O sea, se está hablando de la infracción a 5 artículos constitucionales. Y en todas las considerando sobre este caso, lo único que se nos dice es que como se archivó el proceso penal, entonces es improcedente. Y no es correcto, presidente. Aquí se está haciendo una acusación constitucional por la infracción a 5 artículos de la Constitución y en ningún extremo del informe se hace siquiera una línea sobre lo que habría sido la vulneración del artículo constitucional, presidente. Entonces yo creo que no podemos alegremente archivar este informe, porque definitivamente acá tendríamos que cuestionarlo, y en ese sentido, al rechazar el informe, lo que le propondría, presidente, es que se nombre un miembro de esta comisión para que reformule el informe y reformulado el informe poder someterlo a votación. Porque, presidente, yo le repito, nos traen un informe en donde el gran argumento de fondo es que en esta denuncia constitucional, como se cayó el supuesto proceso penal, al haberse caído el supuesto penal, entonces ya no hay posibilidad de denuncia constitucional. Y no es así, presidente. Si usted revisa la denuncia que se hizo contra la congresista Anicama, se ha citado 5 artículos de la Constitución que habrían sido violentados y ni siquiera, vamos, le hablo de la fundamentación de la sentencia, ya no le estoy diciendo que estemos o no de acuerdo, ni siquiera una línea, una palabra con respecto a estas acusaciones que se hicieron. Eso está mal, pues, presidente. Yo no puedo decir se ha fallado en estos casos y la sentencia decirme no condeno porque en otros casos la cosa funcionó bien. Así no debe ser, presidente. Así que yo le pediría que en este caso se vote por separado el archivamiento y, si procediese mi pedido, que se realice un nuevo informe para tomar conocimiento de lo que el Congreso de la República piensa sobre estos 5 puntos concretos que constaban en la demanda y sobre los cuales el informe no se ha pronunciado. Gracias, presidente. Congresista Velázquez. Presidente, a veces los que... Yo comprendo la preocupación que comenta Alberto Bengolea, pero voy a justificar por qué voté a favor del archivamiento. En primer lugar, porque él es un reconocido profesor universitario en la materia penal, él sabe que este es un delito común, este no es un delito de función. El tema de la sustracción del cable se hizo no en el ejercicio de la función, sino antes, o sea, era un delito común. Entonces, el delito común no acarrea ni acusación constitucional, ni mucho menos infracción a la Constitución, porque al tiempo que se perpetró el hecho, no se podía cometer infracción a la Constitución. El segundo argumento que di, y en la cual dejé constancia de mi voto, fue el hecho de que el Congreso se resiste a tipificar lo que es la infracción a la Constitución. Entonces, no hemos cumplido con ese mandato del Tribunal Constitucional y la señora ha sido procesada judicialmente, creo, no conozco, dice que ha sido absuelta, fue sancionada por la Comisión de Ética por haber afectado el Código de Ética en tanto y cuanto faltó al principio de veracidad. Ahí sí había tipicidad. Pero en el tema de quiero sustentar mi voto, este es un hecho cometido, no en el ejercicio de la función, es anterior a la función y es un delito común. Y segundo, porque la infracción a la Constitución, primero es que se tiene que imputar a un funcionario, comprendido en el artículo 99 de la Constitución, y 2, que tiene que estar previamente tipificado. Ese es el argumento, señor presidente, de mi voto que voy a ratificar a favor del archivamiento. Gracias. Congresista García Belaúnde. Presidente, tiene razón esta vez Velázquez Gesquén. Tiene razón. En realidad son delitos previos. Y cuando se vio el tema, yo me abstuve, presidente, pero cuando se vio el tema se votó por eso, en ese sentido.
y votaron a favor Esther Capoñay, Rogelio Canches, Marisol Espinosa, Teófilo Gamarra, Renan Espinosa, María Soledad Perestello, Pedro Espadaro, Segundo Tapia, Javier Velázquez Quisquén y Rolando Reati. Ana María Solórzano no estuvo ese día. De tal manera que, y con la única abstención del que habla y de María Soledad Perestello. Entonces, presidente, efectivamente es así. Y aquí este tipo de informes vienen prácticamente para un mero trámite, presidente. Ya se calificó abajo en la subcomisión y acá vienen para que se archive sin mayor debate. Así que yo creo que en eso debemos proceder, presidente. Congresista Lescano, le pido interrupción. Congresista Velázquez. Yo he dado mis argumentos que sustenté al momento que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde presidía la subcomisión, estableciendo los motivos por los que yo iba a votar a favor del archivo. Yo sí creo que los informes que vienen a quienes nos han dado el encargo a la subcomisión tienen que venir motivados. La motivación es fundamental en una decisión de esta naturaleza. Entonces, yo digo, mi posición, señor presidente, es voy a votar a favor de ratificar el archivo, pero estoy de acuerdo con el extremo que el congresista Bengolea ha establecido su discrepancia. No está motivado el archivamiento y creo que la subcomisión tiene la obligación de motivar su decisión. Y en ese sentido, si ratificamos el archivamiento, tiene que volver a la subcomisión con la indicación de que tienen que motivar el sustento de esa motivación, señor presidente. Gracias. Congresista Lescano. Le pido una intervención del congresista Bengolea. Gracias, presidente. Solamente para manifestar lo siguiente, aunque creo que el congresista Velázquez me ha interpretado bien y le agradezco, pero de todas maneras para dejarlo sentado. Primero, en el extremo que no creo que esto sea una mesa de partes, presidente. O sea, la subcomisión puede hacer el trabajo que quiere hacer, pero no creo que 20 y tantos congresistas nos tengamos que reunir aquí para hacer de mesa de partes sin debate y decir archives. O sea, así no funciona, no deberían funcionar las cosas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, presidente, es para precisar en todo caso, si no me expliqué bien, yo no estoy condenando aquí a la congresista Nicama. Yo estoy diciendo, la acusación que se realizó fue por 5 cargos concretos. Y el informe que nos llega habla de otra cosa. Y nos dice algo totalmente distinto, hace referencia al delito, que fue archivado, que si fue anterior. Acá no estoy discutiendo si fue anterior, si fue muy feo, si fue... Esa no es la discusión. La discusión es, hubo 5 cargos constitucionales y el informe no aplica una sola línea sobre ellos. Estoy pidiendo un buen informe, presidente, es lo que estoy pidiendo. Por eso es que yo le sugerí que alguno sea encargado y que se rearme el informe, porque tenemos que acostumbrarnos, además, a hacer bien las cosas en el Parlamento. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, yo me voy a referir a la denuncia 126 que yo formulé contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, que muy fácilmente pues se le ha absuelto de polvo y paja. Y me permití formular esta denuncia constitucional, señor, no porque haya ilegalmente renovado varias concesiones a la empresa Telefónica, empresa que debe 3.400 millones de soles. Yo no he dicho eso. Y aquí el fundamento dice que él ha cumplido con el decreto supremo tantitos y por lo tanto, per se, eso no constituye delito. Yo no he dicho en mi denuncia eso. Yo he dicho en mi denuncia, señor presidente, y eso es grave, y por eso veo muy mal, señor, que los colegas de la subcomisión hayan votado por unanimidad el declarar improcedente, fíjense, esta denuncia. Yo he dicho, señor, que el señor ministro de Transportes ha recibido pruebas de que esta empresa ha cometido delitos, pruebas que esta empresa lleva doble contabilidad y no ha hecho ninguna denuncia, no ha formulado absolutamente nada. Pruebas que ha simulado, señor presidente, proveedores fantasmas. Aquí hemos visto que los colegas que tienen trabajadores fantasmas los hemos sacado rapidito, pero los empresarios que crean empresas fantasmas, algunas ya disueltas hace mucho tiempo, no les pasa nada, se les archiva todo. Se les archiva todo, señor. Yo he denunciado por eso.
porque el señor ministro ha ocultado estas denuncias, se le ha entregado estas denuncias aquí en el Parlamento, señor presidente, y no le ha dado la gana de actuar en nada. Es decir, impunidad para los grupos económicos. Pueden hacer lo que les da la gana. Pero si hay un chiquito que se permite no pagar los impuestos, al día siguiente con combos y martillos se meten al kiosco y le sacan todo. Entonces, yo he formulado la denuncia, señor, porque ha retardado o ha participado en delitos que van contra la Administración de Justicia, por abuso de autoridad, porque ha omitido formular denuncias a pesar que se le han entregado pruebas documentales y lo han declarado improcedente la denuncia. ¿Cuándo se declara improcedente una denuncia, señor? Cuando no tiene asidero legal. ¿Cómo? ¿Eso no tiene asidero legal? No he formulado los artículos del Código Penal, la infracción constitucional adicionalmente dice improcedente, como si la denuncia no tendría sustento legal. Si los colegas consideran que aquí no está aprobado, que el ministro ha cumplido estrictamente con la ley y se trata pues de la empresa telefónica que no se le puede tocar, hubieran declarado pues infundada, bueno, que no está aprobado, ¿no? Pero no pues improcedente, señor presidente. Y por eso quiero dejar constancia de esto. Constancia, señor. Porque como han dicho los colegas, como aquí solamente se da cuenta del archivo y todo pasa al archivo, ya esto ahí se queda. Yo he formulado dos denuncias, señor, en el Ministerio Público contra la misma empresa. Dos denuncias. Entonces, he formulado acá la denuncia contra los que tienen privilegio de antejuicio y contra la empresa y sus representantes en el Ministerio Público. Pero yo quería dejar constancia de esto, señor. Esto debía regresar incluso a la subcomisión para que sea nuevamente evaluado. Debería regresar, porque lo que están haciendo, señor, es un despropósito jurídico. Pero, señor, comprendo los procedimientos, pero dejo constancia, señor, de lo que se está haciendo en este caso. Lamentablemente, las cosas no cambian, la impunidad, señor, sigue campeando, y estos que son hechos graves de ocultamiento de pruebas de delitos, pruebas documentales, han quedado ahí. Fíjese lo que estamos haciendo, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Velázquez. Presidente, voy a sustentar mi voto, pero hemos votado casi multipartidariamente, ¿no? Pero el congresista Johnny Lescano, un respetable profesor de Derecho Civil en Puno, no se puede aplicar pues el Código Civil a materia de carácter, como él dice, de delitos. Si fuera delitos, en primer lugar, dice que ha denunciado por delitos a una empresa, que lo haga en el Ministerio Público. Y si él considera que tiene elementos, evidencias objetivas y concretas de que alguien comete un delito, él también es funcionario público, él directamente puede ir al Ministerio Público, porque la empresa, la supuesta empresa a la que él cuestiona, no tiene la prerrogativa del antejuicio. Pero además, ¿por qué hemos votado a favor del archivamiento? Porque es lo que denuncia al ministro Paredes, no denuncia por delitos, como él dice. Por eso la redacción de la denuncia está tan mal hecha, denuncia por delitos, pero dice infracción a la Constitución. ¿Lo que dice? Salvo que me corrija el congresista. Su denuncia es por la supuesta infracción a la Constitución. Las infracciones a la Constitución no son delitos penales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a yo sé que el congresista quiere mucho a una empresa que provee un servicio telefónico, pero nosotros tenemos que votar con arreglo a la Constitución, al reglamento y a la ley. Y por eso, señor presidente, nosotros consideramos que los supuestos hechos que escoltan la denuncia por infracción a la Constitución, no por delitos, al ministro Paredes no le alcanzan, porque en todo caso, si el ministro fuera cómplice, en el supuesto negado fuera cómplice de delitos cometidos por la empresa telefónica de Perú, primero se tiene que acreditar en la vía jurisdiccional la comisión del hecho ilícito para que se pueda alcanzar la complicidad del ministro. Entonces, muy fácil es decir se han cometido delitos y al final de cuentas todos los que hemos votado somos cómplices.
Todos los que hemos votado somos cómplices porque no acusamos al ministro. Hemos dicho, señor presidente, es improcedente, no puede ser infundada, es improcedente, porque se invoca artículos del Código Penal y se le pone el gorro de una infracción a la Constitución. Entonces, por eso es que, en ese sentido, yo argumenté, señor, en esa intervención, mi voto a favor del archivamiento por la improcedencia. Gracias. Congresista Lescano, por alusión. Señor presidente, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues, señor, porque en la denuncia se hace mención taxativamente a los artículos que la conducta del señor ministro ha incurrido, 376, 377 y 407 del Código Penal. Adicionalmente se le dice que ha infringido la Constitución. Adicionalmente. No hemos dicho, oiga, usted ha cometido estos delitos porque ha infringido la Constitución. No, señor, se le ha imputado delitos y se le ha imputado infracción constitucional. Y hay sustento jurídico y, por lo tanto, no puede ser improcedente, pues, señor. Se le han entregado documentos probatorios a él, que tiene privilegio de antejuicio y que no puede ser denunciado al Ministerio Público si no pasa por el Congreso. A los representantes de la empresa sí los he denunciado, señor, al Ministerio Público porque ellos no tienen prerrogativa alguna. Entonces, señor presidente, bueno, el congresista Velázquez quiere justificar su votación, tiene todo el derecho, Pero yo, señor, no tengo miramientos aquí en el Congreso, ni en mi vida pública ni en mi vida privada, no tengo miramientos. Voy contra los abusivos, sea la Telefónica, sea los bancos, sea las AFP, sea lo que sea, señor. No tengo miramientos. Quiero cumplir mi obligación como la población me ha encomendado. Nada más, señor presidente, nada más. Entonces, por eso quiero dejar constancia de eso solamente. Quiero dejar constancia, señor, porque esto no tiene nombre ni apellido tampoco, señor, de estar archivando una situación tan delicada, pero bueno, quedará en los anales del Congreso, señor presidente. Gracias. Bien, reitero que de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso pasan al archivo los informes de calificación leídos salvo la denuncia constitucional 88 y la 126 que está en los puntos 10 y 24. Congresista Chávez. Presidente, estoy advirtiendo que se nos trae para lectura un bloque de informes sobre distintas denuncias. Yo creo que estamos actuando mal, presidente, no estamos actuando conforme lo establece el artículo 89 de la Constitución, del Reglamento del Congreso, el inciso F, que señala que si el informe, está hablando siempre en singular, recibido el informe final, si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. En ambos casos, el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará. Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se efectúa. Congresista Chávez, una Sí, pequeña presidente. aclaración. Si Sí. usted está leyendo los informes finales, aquí Está bien, estamos presidente. ventilando los informes de calificación, que son otra Perdón, cosa. pero es que este informe de calificación, por ser final, presidente, porque determina que vaya al archivo, merece. Y además, presidente, acá hay una consideración. Acá hay varios, estoy leyendo, varios fundamentos en los que se determina el archivo, pero por fundamentos que van al fondo de la denuncia. Por ejemplo, el informe de calificación que se refiere a la denuncia constitucional 104. Presidente, en la calificación de la denuncia se habla de los hechos consignados y se habla sobre el fondo, y no obstante se declara improcedente. Entonces, ¿cómo puedo declarar improcedente algo porque supuestamente no se ha cometido ninguna infracción? Ya se estaban abocando al fondo. Entonces, creo que por respeto a los denunciantes, presidente, no puede hacerse un bloque de informes de calificación, porque esto implicaría, presidente, que simplemente no se está atendiendo a la particularidad que tiene cada denuncia. Es más, en algunos casos, algunas personas quisiéramos pronunciarnos de manera contraria, en otros de manera abstenernos, y no se permitiría eso.
Entonces, yo creo, presidente, que está bien diríamos, el ahorro y la celeridad procesal, la economía procesal, no puede significar desvirtuar. Y yo creo que por respeto a cada denunciante, que la mayoría de ellos son ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, tendríamos que emitir un informe individualizado y acá pronunciarnos en forma individualizada por cada informe, señor, porque pone fin al proceso, porque se archiva. Entonces, pido, señor presidente, que se corrija esta mecánica de hacer un pronunciamiento en bloque, aunque sea de calificación, señor presidente. Lo que pasa, congresista, es que el reglamento del Congreso es clarísimo. Tendríamos que modificar el reglamento del Congreso. Estoy en uso de la palabra, permítame sustentarlo. Artículo 89, procedimiento de acusación constitucional. Inciso C, parte pertinente. Las denuncias que son calificadas como improcedentes se remitirán al archivo. Eso dice el reglamento y así está la práctica desde hace 20 años. Entonces, las que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante para que las subsane, etcétera, etcétera. Pero el reglamento es clarísimo, congresista. El debate es para el informe final y este no es informe final, el reglamento lo detalla expresamente, ¿no? Entonces, vamos a proceder a votar a mano alzada el archivo del artículo 88. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. A favor del archivo. Los que estén en contra. Los que se abstengan. 10 a favor, 5 abstenciones. Ha sido archivado. 6 abstenciones. 7 abstenciones. Al voto el archivo del artículo de la denuncia 126 detallada en el ítem 24. A mano alzada. Los que estén a favor, sí van a expresarlo levantando la mano. De la denuncia de Telefónica y del señor Lescano. Los que estén a favor de que vaya al archivo. Los que estén en contra. Presidente, los que se abstengan. Yo le pido al congresista Lescano que retire los términos que ha expresado. O sea, porque tiene una votación mayoritariamente en contra, dice, lo que está claro es el lobby, y la verdad, congresista no podríamos Lescano, pensar. Armoniosamente le ruego que por favor, que retire esa respetuosamente respete la decisión de la mayoría del Congreso. Perdón, presidente. Yo no voy aquí a aparentar ciertas cosas que no se dan. Congresista, le han pedido que retire una frase que ha sido me voy a referir ofensiva. a eso. Yo no sé si aquí los colegas, como políticos que son, saben que la empresa telefónica financia congresista Lescano, campañas le a han grupos pedido, políticos o no. Le han pedido. Financian campaña presidente a grupos políticos, financia campañas. Congresista Lescano. Entonces, no mintamos pues acá, señor, y que se hagan los disimulados, que se hagan los que están ofendidos. Congresista Lescano, le pido por favor que retire la frase, señor. Congresista. Pero yo lo reto a que me demuestren que no se han va a dar financiado lectura campaña. al reglamento. Lo reto, señor. Ya, ha retirado la frase, se da por superado el incidente. Congresista Chávez, abstención. 16 votos a favor del archivo. 3 abstenciones y ningún voto en contra. 2 en contra. Ha sido remitido de archivo el expediente. Se va a dar cuenta de un informe de calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del periodo anual de sesiones 2012-2013 que declara la improcedencia en parte de la denuncia constitucional 110 y procedente el otro extremo. Se va a leer el extremo declarado improcedente. Relator, si va a hacer lectura. Denuncia constitucional 110, formulada por el señor Manuel Eberto Valdés Quijandría, en contra del fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales
y del fiscal supremo Avelino Trifón Guillén Jáuregui, que declara improcedente en lo que se refiere a los supuestos delitos de abuso de autoridad y omisión, retardo o rehusamiento de acto funcional, previstos en los artículos 376 y 377 del Código Penal, así como la denuncia contra el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, en lo que se refiere a la transgresión del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. De conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el extremo leído. Se va a dar lectura al extremo declarado procedente. Denuncia constitucional 110 formulada por el señor Manuel Eberto Valdés Quijandría en contra del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y del fiscal supremo Avelino Trifón Guillén Jáuregui, que declara procedente respecto a la actuación del fiscal supremo Avelino Trifón Guillén Jáuregui, en lo que se refiere a la queja funcional caso 276-2009 ICA, por la supuesta transgresión del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo máximo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presente su informe final con relación a este extremo del informe. Solo aquí se vota, no se debate el tema, se vota el plazo. Congresista Benítez. Señor presidente, a mí me preocupa el acuerdo de declarar procedente esta denuncia en la parte referida a una infracción constitucional, porque si revisamos el inciso 20 del artículo 2, se refiere, si no me equivoco, al derecho de petición que hacen las personas de manera individual o colectiva. Y la denuncia que ha llegado está referida a una queja funcional que ha hecho un ciudadano sobre un trámite administrativo por inconducta funcional de un magistrado. Entonces, es imposible que el fiscal haya infringido ese artículo y ese inciso de la Constitución. Entonces, señor presidente, yo quiero llamar la atención para que la Comisión Permanente evalúe bien, porque esto no puede ser declarado procedente. El fiscal Guillén, según se dice en la denuncia, se habría demorado muchos días en resolver una queja que le interpusieron. Si eso es así, tiene su reclamo administrativo, su sanción dentro de las funciones que él desempeña, pero querer trasladar esto al derecho de petición, que es un tema totalmente distinto y diferente, señor presidente, me parece que ahí hay un tema irregular. Yo le pediría a la Comisión Permanente que reevalúe, porque esta denuncia tiene que ser enviada al archivo. No puede proceder ninguna investigación ni ningún trámite por supuestamente haber infringido un artículo que es imposible de hacerlo. Así que, presidente, yo le pediría que usted pueda someter a consideración de la permanente para que en este caso sea también declarado improcedente y la denuncia completa vaya al archivo. Muchas gracias. Ver, casualmente va a ir a investigación y le reitero lo que dice el artículo D del el inciso D del artículo 89. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Esta aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor a 15 días hábiles, prorrogables por el término que disponga la Comisión Permanente y por una sola vez. Entonces, 89 inciso D. Entonces, habiendo un informe, solamente nosotros cumplimos con una relación de trámite y la mandamos a la comisión para que investigue. Y luego de eso, ese informe se va a debatir acá. Y si no estamos de acuerdo con el informe de la comisión, lo archivaremos, congresista Benítez, pero hay un reglamento que es de orgánica. Congresista Velázquez. Presidente, en este Congreso, siendo con su antecesor, creo, el señor Daniel Abogatazo, cuando estaba, creo, el amigo Víctor Isla, vino una propuesta de archivamiento a 2 exministros del gobierno aprista. Y este Congreso debatió y por mayoría decidió rechazar el archivamiento y dispuso que se haga una investigación. Los congresistas Benítez no deja de tener razón.
Aquí no es votar o no votar. Yo quiero referir con relación al voto, señor presidente. Yo he firmado y dejé constancia que en el extremo que declaraba procedente la denuncia contra el fiscal Abelino Trifón Guillén Jáuregui, estaba en desacuerdo. Él era, al tiempo en que era, ahora ya creo que está de cesante, era fiscal de control interno. Y le hacen estas quejas, como hacen 50 quejas, pidiendo pronunciamiento de otra autoridad. Pero ese solo hecho de ninguna manera puede constituir infracción a la Constitución. Yo voy a votar a favor del archivamiento en la primera parte del extremo, pero también dejo sentada mi posición de que estoy en contra de esta denuncia que declara procedente por infracción en la segunda parte de la propuesta de archivamiento. Gracias. Perdón, pido una interrupción. Congresista Benito. Gracias, presidente. Yo entiendo que el reglamento disponga que se debe llevar a cabo una investigación, pero, presidente, está mal calificado el hecho. Y cuando un tema está mal calificado, yo entiendo que la comisión permanente no le puede dar trámite, aun cuando el reglamento lo diga, porque es parte del debido proceso, señor. O sea, no se puede decir que se va a investigar una infracción a la Constitución de un derecho de petición que un fiscal no lo tramita. O sea, por su propia esencia eso cae, señor presidente. Si fuera por una conducta funcional de él, podría decirse tal vez que el fiscal recayó en eso, pero acá es imposible que el fiscal haya tramitado irregularmente porque no es el derecho de petición el que hace los reclamos en las quejas funcionales. El derecho de petición se refiere a otra cosa. Por esa razón, señor presidente, yo pediría que usted someta a consideración para que esa parte también sea enviada al archivo porque está mal calificado o en todo caso que lo devuelvan a la subcomisión para que se vuelva a pronunciar. Ese sería mi pedido, señor presidente, porque me parece que la calificación está mal hecha. El derecho de petición no encaja. El fiscal en ejercicio de su función no tramita derecho de petición. Por consiguiente, no puede haber violado ningún plazo ni ninguna respuesta. Muchas gracias, señor. Presidente, me pide una interrupción el congresista Josué Gutiérrez. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Se ha advertido el error de calificación. En consecuencia, la comisión permanente debe tomar una decisión. No sería correcto derivar a un proceso de investigación si es que acaso nosotros estamos advirtiendo que por el solo contenido del artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, que se refiere a un derecho de orden constitucional individual, esta no puede ser pues motivo de que se continúe, máxime si ya estamos advirtiendo eso hecho con los argumentos que se ha dicho. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Espadaro. A Marta Chávez, perdón. Presidente, con independencia de que se trate de fundamentos adecuados, el que esté calificado o no bien lo que acá se señala, yo creo que por decoro las personas que tienen procesos, investigaciones, presidente, o que los han tenido en el pasado y los van a tener en el futuro por investigaciones que se realizan en la Comisión de Fiscalización, no deberían pronunciarse sobre la conducta funcional de fiscales porque eventualmente han tenido que ver con esos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, fui objeto de un proceso penal aquí porque se me imputó que porque el señor Montesinos decía que había recibido $20.000, entonces me echaron del Congreso 3 años y medio y me abrieron un proceso penal por hechos que en el peor de los casos serían delito común y no delito de función. Pero no importó, a esos perseguidores en ese momento, muchos de los cuales están aquí, no les importó, señor presidente. El señor Abelino Guillén tuvo la valentía en medio de esa persecución de decir que no cabía someterme a informe oral. Sin embargo, una fiscal suprema, que luego ahora está también en alguna investigación, lo obligó a que opine que yo vaya a juicio oral. Y fui a juicio oral, ¿no? Y felizmente la Corte Suprema en las 2 instancias, un tribunal de 3 y un tribunal de 5, por unanimidad reconoció mi inocencia. Yo no me voy a pronunciar en este caso, pese a que
me agradaría pronunciarme y en favor del señor Guillén, porque tuvo dentro de su actuación una actitud conforme a derecho. Pero por decoro me voy a abstener, señor presidente. Igual creo que las personas que han tenido procesos y han tenido investigaciones y que tienen investigaciones hoy en la Comisión de Fiscalización debieran abstenerse, está calificando la intervención de los fiscales. Sí creo, presidente, que sí hay un error, y yo, porque indudablemente el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución se refiere al derecho de petición. ¿Y qué es el derecho de petición? Es el derecho a pedir algo a lo cual uno no tiene derecho. Es decir, es un ruego a obtener un beneficio a título de gracia, y el único derecho que uno tiene es a que se le conteste por escrito. Indudablemente no es este el inciso que cabería dentro de la conducta que se pretende aquí, de haber una demora en pronunciarse en un tema donde funcionalmente sí le correspondía en tanto miembro de la instancia que analiza la conducta funcional de los fiscales. No es derecho de petición. Yo pediría, presidente, sin perjuicio de pedir que se abstengan las personas que tienen procesos, pediría que se regrese este informe a la subcomisión para que corrija este error, que no puede ser ni objeto de archivo ni tampoco de aprobación, porque indudablemente hay un error evidente en la calificación. Me pide una interrupción al congresista Velázquez, ¿quién se lo permite, presidente? Congresista Velázquez. Pero adicionalmente, ya este Congreso se ha pronunciado, el señor Avelino Guillén era fiscal supremo provisional, y no le alcanzan las prerrogativas comprendidas en el artículo 99 de la Constitución. Por eso es que yo dejé constancia, señor presidente, y por eso creo que se debe votar por el archivo total del informe. Gracias, congresista. Bien, entonces, antes de darle, congresista Chávez. Sí, presidente, retomo solicitando que este informe sea devuelto a la subcomisión de acusaciones constitucionales a fin de que corrija el error que se ha advertido. Gracias. Congresista Rivas. Sí, gracias, presidente. Presidente, lo que tendríamos aquí que hacer es aplicar el propio reglamento, que es lo que establece, ¿no? Vamos a votar, evidentemente, el plazo. Yo creo que la mayoría va a votar en contra de que se apruebe el plazo, evidentemente está establecido. Y si la mayoría vota en contra, porque veo que aquí el concepto está claramente dado, votamos el archivo. Entonces, es lo que está, el reglamento es claro acá, el inciso D del artículo 89. La subcomisión de acusación constitucional presenta su informe de calificación de la comisión permanente. Minutito, disculpa, honorable e ilustre congresista Velázquez. Esta aprobará sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes el plazo dentro del cual la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no?, realiza la investigación y presentará su informe, el cual no puede ser mayor a 15 días. Vamos a votar el plazo. Si estamos de acuerdo con que se vote el plazo, es evidente, pero si no estamos de acuerdo con que se vote el plazo, me pido interrupción el congresista Velázquez. Gracias.